La fascinante ciudad perdida de Zeta en la Amazonía. ¿Sabías que existió un explorador temerario y viajero incansable que desafió la implacable jungla amazónica en busca de una ciudad misteriosa que pudo cambiar nuestra comprensión del pasado? Además, ¿conocías que dicha búsqueda fue la inspiración para las películas de Indiana Jones? Sí, estamos hablando de la fascinante ciudad perdida de Zeta y de la obsesión mortal que consumió a quienes intentaron descubrirla. Gabriel García Márquez, el célebre autor de 100 años de soledad y galardonado con el Premio Nobel de Literatura, sostenía que la leyenda de El Dorado fue creada por los pueblos indígenas de América para engañar a los conquistadores españoles y así detener la invasión. A pesar de esto, la leyenda sedujo durante siglos a muchos exploradores y científicos. Se hablaba de una ciudad increíblemente rica escondida en alguna selva sudamericana, donde sus residentes estarían adornados con oro. Tan intensa fue esta fascinación que incluso cerca del final del siglo XIX, en una época de fervor exploratorio, tanto investigadores europeos como locales se aventuraron en las espesas selvas del continente para encontrar ciudades míticas que recordaran a la leyenda de El Dorado. Uno de los exploradores más renombrados en esta búsqueda fue el británico Percy Harrison Fawcett. Su misión en la Amazonía era localizar un sitio que albergara una civilización magnífica, a la que él se refería en sus diarios como la ciudad perdida de Zeta. Pero primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes exploraciones aquí, en Legión de Imperios. No obstante, como muchos otros de su época, Fawcett se desvaneció sin dejar rastro en 1925, durante una de sus expediciones por la selva brasileña. A pesar de que su fervor por esa ciudad imaginada nunca se vio recompensado, las anotaciones que dejó en sus diarios ayudaron a comprender mejor la inhóspita y remota región amazónica. Fawcett alcanzó tal notoriedad que algunos creen que fue la inspiración para crear al arqueólogo más famoso del cine, Indiana Jones. Considero que uno de los logros de Fawcett es que realmente creía en la capacidad de los indígenas americanos para erigir grandes ciudades y civilizaciones, en contraste con la opinión de los científicos europeos de esa época, comentó David Gran, autor del libro La ciudad perdida de Zeta, a BBC History Magazine. Pero, ¿qué originó la obsesión de Fawcett con una ciudad perdida en la Amazonía? Todo comenzó con un conflicto territorial entre Bolivia y Brasil. Percy Harrison Fawcett nació en 1867 en Torcay, una localidad costera al sur del Reino Unido. Brillante militar, formó parte del ejército británico y, hacia finales del siglo XIX, fue destinado a Marruecos para emprender diversas tareas de espionaje. Según reflejan sus diarios y las cartas que remitía a su esposa Nina, debido a su experiencia en el trazado de rutas en África y algunas áreas de Europa, fue contratado por el gobierno de Bolivia en 1906 para realizar el mapeo de una región extremadamente rica en minerales como oro y diamantes, todo en un contexto marcado por la fiebre del caucho. Fawcett describió su labor en esa región como ardua, enfrentándose a terrenos hostiles, junto con serpientes e insectos peligrosos. Además, tuvo que lidiar con la desconfianza de los pobladores locales, quienes los veían a él y a su equipo como potenciales saqueadores o traficantes de personas, temiendo que secuestraran a algunos para esclavizarlos. Sin embargo, logró completar su misión en un tiempo récord de 6 meses. A lo largo de los años, regresó a Sudamérica en al menos 5 ocasiones, realizando trabajos similares en Perú y Brasil. Allí destacó no solo por su capacidad para soportar las duras condiciones de la selva, que cobraron la vida de algunos de sus compañeros, sino también por establecer buenas relaciones con las comunidades indígenas. Precisamente durante estas expediciones,
comenzó a oír acerca de civilizaciones ocultas y míticas ciudades en la selva. La ciudad Z. El interés de Fawcett por realizar exploraciones más detalladas fue interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su curiosidad se avivó cuando comenzó a recibir relatos sobre ciudades misteriosas cargadas de minerales y leyendas como la de El Dorado. Mientras indagaba documentos olvidados en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, se topó con un manuscrito de un marinero portugués que relataba el hallazgo, en 1753, de las ruinas de una ciudad que había sido una gran metrópolis. El documento proporcionaba algunas pistas sobre la ubicación de estas ruinas en el Mato Grosso, una región al este de Brasil. Durante su travesía por la Amazonía, el británico Fawcett descubrió restos de vasijas de barro y otros artefactos que se decía provenían de la mítica ciudad. Aunque ya tenía la idea de la ciudad perdida de Zeta, su búsqueda se transformó en una verdadera obsesión solo después de finalizar la guerra. Antes de seguir explorando los misterios de la ciudad perdida de Zeta, cuéntanos qué te ha parecido su enigmática historia hasta ahora. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te está gustando el contenido, presiona la manito arriba y considera suscribirte. Lo haces en menos de un segundo y realmente nos ayuda a continuar creando contenido de calidad. David Gran explica que antes de ir al frente, Fawcett era un individuo racional, pero las experiencias en batallas como la de Somme lo llevaron a presenciar lo que percibía como la decadencia de la civilización occidental. Esto lo impulsó a buscar esta casi imaginaria ciudad escondida, como un contrapeso a los horrores vividos en la guerra. En 1921, se lanzó a una expedición prácticamente en solitario para encontrar Zeta, pero el intento fracasó, y tuvo que regresar a Reino Unido enfermo y con serios problemas financieros. Sin embargo, su renombre como explorador le permitió reunir fondos para una nueva expedición. A finales de 1924, partió junto a su hijo Jack y un amigo de este. Tras meses de preparación, finalmente se adentraron en la selva en mayo de 1925 en busca de la ciudad Z. El 29 de mayo, Fawcett le escribió a su esposa: «Espero estar en contacto con esta vieja civilización dentro de un mes. No debes tener miedo al fracaso». Nunca más se tuvo noticias de él, su hijo, ni su equipo. Aunque su historia podría ser vista sencillamente como un caso de obsesión, el lugar donde Fawcett supuestamente desapareció reveló restos de antiguos asentamientos humanos. Grant destacó que arqueólogos que trabajan en la Amazonía, incluso en la misma zona que Fawcett exploraba, han desenterrado impresionantes evidencias de ruinas antiguas. En el área donde buscaba la ciudad Z, encontraron 20 asentamientos precolombinos interconectados por calzadas, con restos de puentes, fosos y complejos sistemas de riego. A pesar de que decenas de personas viajaron desde el Reino Unido hacia la selva amazónica en distintos momentos para intentar localizar a Fawcett, nunca se hallaron sus restos ni se aclaró su destino. Sin embargo, la leyenda de Fawcett ya era notable antes de su desaparición. Se cree que la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, el reconocido creador de Sherlock Holmes, se inspiró en las aventuras de Fawcett. Esta obra influyó, a su vez, en George Lucas para crear otro arqueólogo de leyenda, pero en el ámbito cinematográfico, Indiana Jones. Al igual que él, Fawcett usaba un látigo en sus exploraciones. Curiosamente, el célebre Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia e inmortalizado en el famoso filme, ofreció acompañar a Fawcett en su travesía por la Amazonía, aunque finalmente este acompañamiento no se concretó. La historia de Fawcett ha perdurado a lo largo del tiempo. En 2017, se estrenó la película La ciudad perdida de Zeta, dirigida por James Gray, también conocido por Ad Astra, que narra su aventura amazónica. Pero la obsesión del explorador británico va más allá de ser simplemente una anécdota interesante. Según David Gran, con los años y el trabajo de Fawcett,
no solo ha cambiado la percepción sobre el legado de uno de los mayores exploradores de su época, sino que también se ha transformado nuestra comprensión de cómo era América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Te haremos un resumen de esta fascinante historia antes de terminar. 1. La leyenda de la ciudad perdida de Zeta está íntimamente ligada al explorador británico Percy Fawcett. En los años 1920, Fawcett lideró varias expediciones en busca de esta ciudad en la selva amazónica y desapareció misteriosamente en 1925 durante su última búsqueda. 2. Fawcett y otros exploradores se basaron en relatos de indígenas locales y en manuscritos antiguos que hablaban de una ciudad sofisticada con edificios de piedra. Se creía que esta ciudad podría haber rivalizado con otras grandes civilizaciones antiguas. 3. Cultura amazónica. La existencia de la ciudad de Zeta se consideró improbable durante mucho tiempo debido a la percepción de que la selva amazónica no podía sustentar una civilización avanzada. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes han demostrado que existieron grandes y complejas culturas en el Amazonas antes de la llegada de los europeos. 4. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concreta de la ciudad perdida de Zeta, lo que ha llevado a una serie de teorías y especulaciones sobre si es un mito o una realidad. Algunos piensan que Fawcett encontró algo pero que los detalles se perdieron con su desaparición. 5. La historia de la ciudad perdida de Zeta ha inspirado numerosos libros y películas, incluidas las aventuras de Indiana Jones y la película The Lost City of Zeta, del 2016, dirigida por James Gray. Estas obras han contribuido a mantener vivo el misterio y el interés por esta legendaria ciudad. Finalmente, te invito a ser parte de la Legión de Imperios, donde continuaremos explorando las historias mitológicas e históricas que solo aquí, juntos, podemos redescubrir. Suscríbete, comparte y mantén encendida la llama de la curiosidad. Te prometo, recién hemos comenzado.